Hello, cachopines. Hoy, como podéis ver, no estoy en mi casa. De hecho, me he venido a pasar unos días a Gijón, que es de donde soy. Y aprovechando que hace tiempazo, voy a enseñaros un poco la ciudad donde he crecido y donde tengo muy buenos recuerdos. Así que nada. Bueno, aquí hemos llegado a la primera parada. Esta es la Plaza de Toros de Gijón, que actualmente se llama Gijón Arena. Y se llama así porque se hacen eventos audiovisuales como conciertos, espectáculos, etc. Y no se ve desde aquí, pero arriba tiene una cúpula que es atechada. Y lo más curioso es que antiguamente las plazas de toros se construían a las afueras de las ciudades, por lo tanto esta zona antes era las afueras, y veréis aquí, pues eso, como urbanizaciones y tal, y de repente aquí al lado, pues casas con jardín, con muretes y todo. Mi padre español, que él es gijonés de nacimiento, que nació en el centro en Cota de Leche, los que seáis de aquí sabréis a qué sitio me refiero, me decía que esta zona estaba siquiera sin asfaltar y ni siquiera existían semáforos. O sea, antes de que existieran estos semáforos y tal, me decía mi padre que ahí existía un parapeto y había un señor con un silbato que indicaba el tráfico. Y este parque de aquí que veis tan chulo, que hay muchos niños, es el Parque Cocheras, porque antes ahí es donde aparcaban los autobuses, eran las cocheras, y me decía mi padre que eso estaba sin asfaltar, se embarraba muchísimo porque aquí llueve un montón, no había tampoco un sistema de alcantarillado, entonces se hacían unos charcos súper feos y se movía como toda la tierra. Y esta es la segunda parada a la que os traigo, que es el Parque de Isabel la Católica. Yo lo llamo un poco el Retiro de Gijón porque es que es enorme. Aquí venía un montón de pequeña con mi abuela porque hay un parque súper chulo. También vengo ahora mucho con mi sobrina, sobre todo a buscar ardillas. Ahora que es primavera, están saliendo de su hibernación. Y una cosa curiosa es que yo de pequeña, cuando venía, no veía tantas ardillas. No sé si es porque no me fijaba o porque no las llamábamos, pero yo creo que ahora hay muchas más. Y aquí hay un recinto que a mí siempre me llamó la atención, pero nunca entré, que es como un espacio que simula la carretera para enseñar a los niños pequeños sobre seguridad vial. Yo, por lo que entiendo, a lo mejor colegios reservan como slots para grupos, o los padres pueden apuntarlo y los niños pues se meten con su bici o con su patinete y les enseñan un poco. Yo la verdad que nunca entré, pero siempre me apetece probarlo. Y este es el parquecito donde pasábamos horas, aunque la verdad que ya no es como el que era antes, porque lo reformaron varias veces, pero igualmente me sigue pareciendo súper chulo. Lo que sí se mantiene es este árbol más viejo que Matusalén, y yo de pequeña siempre pasaba a través de este agujero. Bueno, y aquí tienen un pequeño aviario, os voy a meter unas imágenes. Y como pequeña anécdota graciosa, vi una vez con unos amigos y estábamos hablando unos periquitos y estaba yo adelante en primera fila con una amiga y un amigo estaba como un poco más atrás, pero había como hueco entre nosotras dos, ¿vale? Entre mi amiga y yo. Y ese periquito hizo una catapulta de caquita, pero de verdad, lo siento por ser tan escatológica, que le dio a mi amigo que estaba más atrás, no nos dio ni a mi amiga ni a mí, me pareció súper gracioso. Aunque luego tuvimos que ir corriendo a mi casa para que mi amigo se cambiase. Y luego aquí tenían unos pajaritos sueltos, que eran aves de suelo, como las gallinas, pero las han metido en una verja, pobrecitas. Antes estaban por aquí correteando por todo el recinto, que hay mucho espacio. Hola. Y luego estas aves, que se parecen mucho a las avestruces, se llaman emúes. Y no sé si serán las mismas o serán la descendencia, pero desde que yo tengo recuerdo, cuando tenía 10 años o así, sé que siempre han estado aquí. Y alguna vez hemos visto que están correteando por ahí con sus crías. Bueno, si algún día venís aquí a tener una cita, me parece el sitio más romántico ahora en primavera, sobre todo porque tiene rosaledas y están a punto de salirle las flores. Y así como anécdota, cuando era pequeña, yo iba al colegio por aquí cerca y mi abuela nos iba a buscar. Entonces lo que hacía era traernos por aquí al parque, íbamos a una cafetería donde hacíamos los deberes y era al aire libre. Y luego cuando ya acabábamos los deberes y merendábamos, nos veníamos aquí a jugar corriendo al parque. La verdad que ahora me parece una locura porque vivo en Madrid y es que no hay parques tan grandes ni tan bonitos tan cerca de mi casa, ni tampoco que tengan cafeterías como tan chulas y tal. Y ahora estoy a un punto de paso que a mis amigos cada vez que vienen les sorprende. Una rotonda peatonal que podéis ver aquí las salidas con los carteles.
Luego aquí arriba, por arriba vienen los coches. Que yo creo que es como un poco al contrario de lo que hace Madrid, que es poner por debajo a los coches y la carretera y por arriba a los peatones. Pues aquí se hace espacio abierto y que circulen los coches. Y me parece una obra arquitectónica bastante sorprendente. Yo me acuerdo cuando empezaron la obra, que yo tenía como 10 o 11 años y estuvieron hasta que yo tenía como 15 o 14. Es una locura, pero ha quedado bastante bien. Bueno, y en menos de 5 minutos hemos llegado a la playa. Hoy la verdad que he tenido bastante suerte porque ni siquiera miré la marea. Pues si no sois del norte de España, que yo sé que en el Mediterráneo no suele pasar, aquí la marea sube y baja bastante rápido. Cada 5 horas y media, algo así. Y hay veces que cuando tú vienes por aquí a pasear, pues no hay arena por la que andar. O sea, todo lo que veis así en el horizonte de arena es normalmente cuando la marea está alta, no suele existir. De hecho, el agua suele chocar contra el muro y me acuerdo que de pequeña solía romperse en invierno. Y a lo mejor con suerte tenías como una pequeña esquinita de aquí hasta ahí de arena para poder pasear. Y luego ahí veis un puentecito que aquí desemboca el río Piles. Y esta zona de roquitas, son como piedras y tal, yo me acuerdo de pequeña de ir con mis abuelos chinos a buscar cangrejitos. La verdad que una de las cosas que más me gusta de Gijón ahora, que antes me di cuenta, o sea, no me daba cuenta mucho de pequeña, es que la verdad es muy activa, porque tú puedes ver ahora mismo, pues eso, gente surfeando en el mar, que hay súper olas hoy, luego gente yendo en bicicleta por el carril bici, porque hay zonas de carril bici, y luego por aquí por el muro, pues también puedes patinar, que yo de pequeña lo hacía un montón, y es como un sitio que fomenta como actividad física, como que es bastante, como se dice en diseño, está centrado en el peatón, en el usuario, en el ciudadano. Y la verdad que, pues bueno, no es como otras ciudades que desde que volví a Alemania me di cuenta bastante, que por ejemplo el pueblo donde vive mi novio, Darmstadt, es como bastante hostil para el peatón porque es todo carreteras, apenas hay cruces. También está muy desdibujado el carril bici, que la gente va mucho en bici, pero es que a veces van por donde los peatones. Hay muchas zonas sin asfaltar, entonces es como muy poco cómodo andar por ahí. Gijón es como un poco así como europeo, ¿no? Que parece que estamos en Francia, así como zona surfera, en Biarritz. Y la verdad que últimamente se ha puesto bastante de moda. De hecho, yo me doy cuenta cada vez que vengo, hay muchísimos turistas que son extranjeros, no solamente turistas nacionales, en plan españoles. Y bueno, ahora mirando atrás, después de estar viviendo durante 8 años en Madrid, madre mía, qué rápido pasa el tiempo, la verdad que de pequeña cuando terminaba las clases en el instituto y en el colegio, pues me dejaba el bus en la puerta de casa, yo me iba a casa, me cambiaba y lo primero que hacía era venir a darme un paseo a la playa. Se hacía bueno, claro, o sea, llovía, pues nada, me quedaba en casa o si salía tenía que usar un paraguas, pero sobre todo en primavera, verano y otoño venía aquí a dar un paseíto a las 6 de la tarde, una hora para despejarme, hacer un poco de deporte con el río del mar. Y ahora la verdad que lo aprecio muchísimo más y la verdad que no sabía lo que tenía hasta que me mudé al interior. Porque ahora en Madrid la verdad que tienen un río, pero es que no es lo mismo. Aquí puedes escuchar las gaviotas, las olas, ahí pues bueno, escuchas la gente, los coches. Contrastes. Bueno, y para la gente que tenga mascotas, que sepáis que creo que desde el 8 de noviembre o así hasta no sé cuánto de marzo puedes traer aquí a la playa a vuestro perro desde la escalera 1 hasta la escalera 5 y jugar aquí en la arena. Hay muchísimos perros jugando siempre que hace sol y la verdad que se lo pasan súper bien. Y luego estos rascacielos que veis justo en primera línea de playa, ahora son ilegales construirlos. En el pasado todo esto era arena, de hecho este barrio se llama el barrio de la arena porque era todo arena. Y ahora por normativa de construcción, sobre todo para la evacuación de protección contra incendios, el límite está en 5 plantas. Si se construyesen de cero, claro, ahora los que están construidos pues ya no se pueden tirar. Y si no, hay que sacar un permiso especial y hay que tomar medidas un poco más cautelares, como por ejemplo pues comprar materiales que aguanten el incendio. Creo que a lo mejor de normal son 90 minutos, creo, los materiales que tienes que comprar que aguanten la inflamabilidad.
pero a estos creo que serían, si son más de 5 plantas, 2 horas, 120 minutos. Es decir, que si tú tienes una estructura de un material, por ejemplo, metal, pues que si está expuesto al fuego durante 90 minutos, que aguante y no se caiga. Así les da tiempo a los servicios de emergencia a llegar eso, en ese tiempo estipulado. Luego también, en la normativa de construcción, hay áreas que son zonas de refugio, que en teoría están hechos de materiales mucho más resistentes y más sólidos, entonces no se caen. Y la gente, si por algún motivo se incendia la tercera planta y están en la sexta, pues pueden ir a esas zonas que suelen ser las escaleras y se quedan ahí esperando. Aunque bueno, esa es la teoría. Luego nunca he visto un incendio y tampoco sé si funcionan estas medidas, pero hasta la fecha yo espero que sí. Y veis estos edificios así un poco antiguos con balconcito así afrancesado. Antes este era el final de Gijón. Gijón era una ciudad bastante pequeña. Y esta casa así más grande, señorial, que veis aquí, conozco al inquilino que vive en la planta de abajo, era un ex profesor de mi colegio. Yo cada vez que pasaba por la playa me encantaba estas casitas con el balconcito francés, y ahora mi propia casa lo tengo. Lo único que claro, este tiene vistas a la playa y la mía tiene vistas a una calle. Pero bueno, no se puede tener todo en la vida. Yo creo que estoy muy cómoda en la casa en la que estoy. Y este es la iglesia de San Pedro, que tiene unas super vistas aquí a la playa. Y se casaron celebridades importantes como Cayetano Rivera y Blanca Romero, que por si no os acordáis quién es Blanca Romero, es la actriz que hacía de profesora de filosofía en física o química, que es de aquí, de Gijón. Y entré alguna que otra vez a la iglesia y es súper bonita. Yo no soy muy de iglesias ni tampoco soy muy cristiana, pero esta, no sé si es porque es Gijón, me pareció muy acogedora cuando la vi. Y también porque justo cuando fui había una boda, pero los que se casaban pues dejaban que entraran también los visitantes y estaba súper bonita. Bueno, y aquí llegamos a la escalera cero, que vamos a ver dos sitios que nos van a hacer sentir súper pobres. El primer sitio es este, que es el Real Club de Regatas de Gijón, y ser socio tiene bastante cola de espera. Y luego este pequeño cacho de tierra que sale hacia el mar y tiene como así casitas y semillas, se llama La Providencia, y ahí es donde la gente con panoja se hace su casita a medida con vistas al mar. Bueno, y ahora hemos subido al cerro de Santa Catalina, donde está esta estatua súper famosa de Eduardo Chillida. Pero nosotros los asturianos somos tan originales que lo llamamos el váter de King Kong, porque al otro lado donde la Providencia hay unas cadenas rotas que parecen como un cagallón. Entonces decimos que ese es el cagallón y este es el váter. Y esas construcciones que veis aquí un poco así abandonadas eran antiguos refugios, o bueno, más bien como bases militares un poco, donde guardaban la munición cuando era la guerra de la independencia de España contra los franceses, allá por el siglo XIX. Lo único que bueno, se preparó, se construyó, pero no se llegó a utilizar. Y pensaréis, pero si Francia está bastante lejos de España y normalmente entran por los Pirineos, pues no, os voy a poner un mapa porque en verdad tiene una entrada vía marítima bastante importante y si venían había que estar preparados. Y si veis Gijón vista en un plano, está dividida como en dos partes por este cerro. La parte del cerro hacia la derecha es como la parte bonita y luego la parte del cerro hacia la izquierda es como la parte fea. O sea, esta es la parte derecha que veis como la Providencia, súper bonito, mar, etc. Luego aquí a la izquierda está el astillero, que es donde entraba pues toda la mercancía, todo el carbón por a Gijón. Y de hecho todavía se sigue usando, como podéis ver ahí están como las grúas y tal, para coger los contenedores. Y a ver, lo han puesto un poco más bonito y de hecho hicieron una playa artificial que se llama Poniente, que bueno, a ver, ahora mismo sí que dicen que está limpia el agua, pero antes cuando estaba eso como más en funcionamiento, el espigón ese que visteis, pues había momentos cuando era más pequeña, como en 2011 o así, que el agua estaba un poco más contaminada, aunque a día de hoy ya está bien depurada, bien tratada y es seguro bañarse. Y esto es algo que también me dice mucha gente, porque mucha gente piensa que Gijón es solamente del cerro de Santa Catalina hacia la derecha, pero luego cuando les enseño como todo lo grande que es Gijón, en plan, en horizonte,
pues Idenholing es bastante grande, más grande de lo que pensaban. Y la verdad que si no lo sabíais, Gijón tiene como 270.000 habitantes, o sea que es más grande que algunas capitales de provincia, ¿eh? Y si no lo sabíais, Gijón de hecho fue fundada por los romanos, originalmente se llamaba Gigia. Vuelvo a poneros el mapa para enseñaros cómo era Gijón. Antes era solamente una pequeña península porque tenía una geografía bastante estratégica, ya que estaba protegida por el mar y hay bastante acantilado alrededor, porque aquí la costa del norte es todo roca. Y al final cuando choca el agua con las rocas pues lo hacen como bastante escarpado porque hay desprendimientos, etc. Y luego tenía una antigua muralla romana, entonces era como una pequeña ciudad rodeada por un lado por mar y luego por otro lado por muralla. Que la verdad que para la época es bastante grande para ser una ciudad. Ahora ya obviamente en la época moderna ya no. Y luego por aquí hay un sitio que me encantaba un montón venir de pequeña, que se llama El Rompeolas. Este murete que veis aquí, que tiene así como escaloncitos, es para que vayan rompiendo las olas. Y yo recuerdo alguna vez de pequeña estar ahí asomada y chiscarme entera y acabar mojada, porque es que las olas eran súper fuertes. Y bueno, ahora estoy bajando por cima de Villa, que yo la verdad que de pequeña cuando venía por aquí, el casco antiguo daba un poco de asquete porque estaba muy poco cuidado. Y recientemente con la llegada del turismo, etcétera, que empezó a entrar más dinerillo, pues la verdad que yo creo que están cuidando mucho más Gijón, porque esta parte la han reformado entera y la han hecho casi toda preferentemente peatonal. Obviamente para los residentes que viven aquí pues habilitan el espacio para aparcar. Pero ahora sobre todo hay muchos turistas y mucha gente que viene por aquí paseando. Y luego esta cuesta que veis aquí súper animada se llama la Cuesta del Cholo. Y cuando hace sol, como podéis ver, se está súper a gusto. Y hay sidrerías en una cuesta y en la otra, donde puedes coger tu botella, tu vaso, y nada, y te las cambias en la calle. Y me parece súper guay porque es algo que sí que siento que en Madrid no lo veo, que es mucho lo de beber en la calle pero de forma responsable. Y me parece guay también porque ahí es que vas con tu grupo de amigos jóvenes de 20 y pico años y de repente te puedes encontrar también a tu padre con sus amigotes de la peña tomándose unas botellas de sidra, que eso me pasó en San Juan alguna vez cuando era más pequeña. Y aquí justo enfrente de la Cuesta del Cholo está el puerto deportivo, que antiguamente pues solamente había atracados barquillos de pesca o barquitos personales, y ahora han puesto esto de aquí, que son lo de motos acuáticas, hacer como kayaking, hacer paddle surf. Eso sí que de pequeña yo me acuerdo que esto no estaba, y lo han puesto ahora que ha empezado a venir más turismo. Y a ver, un poco también lo que hace Asturias para que no solamente haya gente en la playa tirada a la Bartola o yendo a los bares, es fomentar también un poco el turismo activo. Entonces lo que hacen es empresas como esta, que hacen actividades pues eso, en el mar, con motos de agua, con kayaks, pues les dan como una pequeña financiación. Y luego también yo me acuerdo el año pasado que fui con mi prima, su novio y mi hermana, que cogimos un pack que era con esta misma empresa que tiene aquí las motos de agua, pues hacer actividad de quads por la zona de Villaviciosa, que la verdad que me pareció, yo creo que me gustó más que las motos, porque podías ver como un poco la zona más como de montaña y luego te ibas a una playa un poco más escondida, que estaba súper chulo y yo lo recomiendo un montón. Bueno, y luego estos locales que veis aquí abajo son sitios donde yo salía de fiesta de más joven. Ahora cuando vengo en verano pues a lo mejor sí que me lío un poco con mis amigos, pero a lo mejor hasta las 3 de la mañana y luego ya me voy a casa. Y lo que me gusta es que aquí son todos con acceso gratuito, o sea, tú vas, bailas un poco, vas a otro local, bailas un poco, vas a otro sitio, que eso en Madrid es impensable. Y luego están estas escaleritas que, como veis que tienen colorines, tienen títulos y letras de canciones del rock, que yo siempre que traigo aquí a mis amigos siempre quieren sacarse fotos. Así que bueno, como veis pues hay un poco de todo, tanto para los jóvenes por la noche como para visitar por el día, por el puerto deportivo. Y aquí está este árbol de botellas de sidras, que esto lo puso Emulsa, que es la empresa de reciclaje de Gijón, para concienciar a la gente de que recicle botellas de sidra. Bueno, más bien recicle no, reutilice botellas de sidra, porque aquí lo que se hace mucho es cuando tú compras una botella de sidra pagas a lo mejor 4 euros, pero cuando la devuelves a su sitio donde lo has comprado, al bar, bueno, a la sidrería o al Yagar, que es donde se hace la sidra,
pues a lo mejor te devuelven 2 euros, o tú puedes ir con las botellas de sidra al llegar y pagas 1,50 por cada botella, porque solo pagas el contenido de la sidra. Los cascos, que es así como se llama la botella vacía, es tuyo. Y me parece que vivimos en el futuro, porque esto lo hacen los suecos y piensa todo el mundo, ah, sí, los suecos hay que copiarles. Aquí en Asturias se hacía desde que yo era pequeña. Y este palacito de aquí se llama Villa Revillagigedo, que ahora es un espacio de exposiciones, y aquí está el símbolo de Gijón, que es la estatua del rey Pelayo. Bueno, y esta es la Plaza Mayor de Gijón, que aquí es donde vino mi hermana mayor a casarse. Hay como varias, bueno, no sé cómo se llama, pero al menos está como aquí techado alrededor del perímetro, y hay muchas sidrerías para tomar algo por aquí, sobre todo cuando da el sol se está súper bien. En época estival, tipo verano, suelen poner aquí unos puestecitos de productos locales donde pues la gente vende pues eso, queso, pan, embutido, y la verdad que está increíble el queso y el pan. Y también luego en Año Nuevo se suele hacer aquí el escenario principal, donde tú te quedas hasta las 3 de la mañana bailando y luego pues sales de fiesta. Y la verdad que está bastante animado esta zona. Me encanta pasear por Gijón y de repente ver estos edificios así antiguos, estilo así afrancesado, Art Nouveau. Y yo la verdad que antes no lo apreciaba mucho, pero ahora cuando veo estos balconcitos franceses con textura de madera, así colorcito, pues la verdad que me parece bastante bonito. Y aunque no tenga catedral, porque eso es lo que categorizaba antes si era una ciudad o no, pues ahora tiene bastante clase Gijón. No sé si es que siempre lo ha tenido y nunca lo he apreciado, o es que ahora de verdad que lo cuida un poco más las fachadas. Y esta callecita así animadita con tantas terrazas se llama la Ruta de los Pinos de Gijón. Y aquí es donde vienes después de trabajar entre semana a relajarte con tus amigos y a tomar eso, un vinito, una cerveza o una Coca-Cola si no bebes alcohol. Pero aquí no hay sidrería, aquí no sirven sidras. Bueno, y esta es la Plaza del Carmen, que es como zona un poco donde hay bancos y tal, más comercial. Bueno, esto no sé si os pasaba de pequeños, pero yo cuando paseaba por aquí por el centro de Gijón me imaginaba cómo sería mi vida en plan trabajando, si abriendo mi floristería, mi cafetería, trabajando en oficina. Pues había este edificio de oficinas y yo me imaginaba a mí misma trabajando aquí. La verdad que a día de hoy no sé qué hay exactamente aquí, pero vamos, las vistas que deben de tener de la plaza deben de estar súper guays y debe dar un solazo durante el día. Ya me gustaría trabajar ahí. Bueno, y ahora estoy por la calle comercial de Gijón, que se llama la calle Corrida. Para los mal pensados se llama así porque antes pasaban por aquí las corridas de toros, ¿vale? De hecho yo cuando era pequeña pues yo decía, bueno, la calle Corrida, vamos para allá, no sé qué, quedamos ahí. Y hasta que no traje a mis amigos de Madrid no me di cuenta de lo mal que sonaba hasta que ellos me lo dijeron, pero porque aquí de verdad que no somos tan mal pensados en Gijón, bueno, no sé, donde tenemos aquí nuestras calles y nuestros sitios, pero bueno. Lo que sí he notado mucho en esta calle es que han abierto un montón de tiendas que había visto antes en Madrid, tipo Blue Banana, algo bonito, que antes no estaban aquí. Aquí solo había, pues eso, un Zara, un Pull&Bear y ya está. Y esa es una de las cosas que me da un poquito de pena porque al final pues había muchas tiendas tipo pues locales, pequeñas, zapatería Paco, tienda de bolsos Mari, y ahora pues bueno, poco a poco es como que los están desplazando y abriendo pues tiendas como un poco más cadena. Así que bueno, lo que tiene la globalización, supongo. Esta tienda no estaba aquí, pero estaba en otro sitio que se llama La Casita, que es donde mi madre española me compraba la ropa de pequeña. La verdad que me ha hecho mucha ilusión encontrar la tienda porque pensaba que había cerrado, que antes estaba en la calle Corrida y vi que ya no estaba, y es que la habían trasladado a ese sitio. Y como anécdota curiosa de ese sitio, es un poco pijo la verdad. Entonces mi madre china, cuando yo vivía con mi familia española, nos compraba vestidos súper caros, que obviamente eso mi madre española sabía que íbamos a ponerlo una vez y ya no cabíamos más porque crecíamos súper rápido. Entonces ya lo que hacía era coger el ticket y cambiarlo, el vestido, los vestidos que os compraba por 2 piezas, en plan camisetas
y pantalones o bodys, que eran como cosas que, a ver, seguían siendo un poco caras, pero al menos las usaríamos más y las amortizaríamos. Mi madre es española y hacía crop de antes. Y esta placita así tan coqueta que veis es la Plaza del Parchís. Aquí hay una zapatería donde nos compraban los zapatos que cerró. Y aquí antiguamente había un mercado cubierto que antes, cuando estaba la ocupación francesa, creo que fue, hicieron la legislación de que todos los mercados que hubiera estuvieran cubiertos. Luego lo quitaron y pusieron unos parterres de varios colores, rojo, verde, azul y amarillo, que son los colores del Parchís, y por eso se le llamaba así. Y ahora pues nada, es una plaza sin color, pero se quedó el nombre y me parece bastante original. Cosas que tienen sentido aquí, un cruce que junte 3 aceras. Bueno, como buena sidrería que se precia aquí en Asturias, normalmente suelen exponerte el pescado y a veces el marisco vivo para que tú lo puedas elegir y que te lo sirvan. Mira, esto yo me acuerdo de pequeña que me daba muchísimo miedo, sobre todo estos pescados que mostraban los dientes y este que es súper feo, pero está buenísimo. Y luego aquí están las cigalas. Aquí los centollos, que son bastante grandes, y aquí la langosta. Y cuando era pequeña me gustaba mucho llamarlo los bichos porque tienen como ojitos negros así, súper feos, y me daba un poco de miedo. Y ahora mira, una cosa tan fea que me daba miedo, carísimo ahora. Y luego por ejemplo hay dispersas estas construcciones que son como casitas blancas con palmeras, que esto seguramente os llamará la atención y se llaman casas de indianos. Por si no lo sabíais, hubo un éxodo rural que se fue de las zonas rurales de Asturias a las Américas, sobre todo México, a hacer fortuna. Había gente que no volvía nunca porque no tenía suerte, o por el contrario, había gente que venía con mucho dinero y se les llamaba indiano porque venía de las Indias de América. Sobre todo la gente hacía negocio con tabaco y con plantaciones tipo algodón, chocolate, patatas, tomate, que eran cosas que se plantaban habitualmente ahí y luego se exportaban aquí a España. Ya estoy grabando desde casa, la verdad que luego ya se me hizo de noche, así que se podía ver muy poco y el vídeo se estaba volviendo bastante largo. Así que a lo mejor hago una parte 2 porque me he dejado algunas cosas importantes, tipo el Paseo Begoña, la ciudad laboral, el jardín botánico, que yo creo que también vale mucho la pena y eso es más desconocido en Gijón. También ahora editándolo, disculpad por el audio, la verdad que habría sido ideal haber usado unos micros, sobre todo en la zona donde haya mucho viento. Así que bueno, voy a trabajar en ello. Voy a buscar unos micros que realmente sí que tengo, pero es que no me los he traído. Así que nada, espero que os haya gustado este pequeño cachito de Gijón que os he mostrado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito.